Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de noveno grado. Damos inicio a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, ¿sí? Esta semana va a ser un poco diferente, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con medidas de tendencia central, de dispersión. Ahora más que todo nos vamos a enfocar a medidas de tendencia central, ¿sí? Para ello vamos a trabajar los tres contenidos con una misma tabla, pero que va a variar entre cada contenido, que va a ser diferente el valor o el elemento que andemos buscando, ¿sí? Damos inicio entonces al primer contenido. Muy bien, iniciamos con la clase del 29 de septiembre. Tenemos el tema media aritmética para datos agrupados en clase. Recuerden que aquellos que están agrupados en clases son aquellos que van a estar en intervalos, ¿sí? Que los intervalos van a tener la característica que tienen el mismo ancho, ¿sí? Por ejemplo, de 5 a 15 hay 10 de distancia. De 15 a 25 hay 10. De 25 a 35 también hay 10, ¿sí? Tiene esa característica. Ahora, nosotros vamos a trabajar los tres contenidos con ayuda de esta misma tabla. ¿Qué va a pasar? Que en el primer contenido vamos a encontrar media aritmética, que es una medida de tendencia central, que nos mide prácticamente como el valor central en los que se encuentran el conjunto de los datos en clases que me han dado, ¿sí? Para encontrar la media aritmética lo podemos representar como mu. Esta es como una u, ¿verdad? Se llama mu. Va a ser igual a este, que es como m, sumatoria, entre paréntesis, punto medio por frecuencia, entre la sumatoria de la frecuencia o el total de datos, ¿sí? Trabajamos con esta tabla. Nos dice primeramente encontrar la media aritmética de los siguientes datos. Vamos a completarla y esta misma vamos a ir ocupando en los demás contenidos, ¿sí? Primeramente lo que nosotros debemos hacer es sumar la frecuencia, porque la vamos a necesitar, ¿sí? Tenemos 15 más 13 más 5 más 27 más 8 más 10. Y eso en total nos da 78. Ahora nos pide FA. Para los que no se recuerden, FA es frecuencia acumulada. ¿Y qué hacíamos acá? Sumar poco a poco las frecuencias, ¿sí? ¿Qué hacemos? Primeramente colocar la primera frecuencia que tenemos, que es 15. Ya tenemos 15. Ahora, para obtener la siguiente frecuencia acumulada, vamos a ir sumándole a la primera que tenemos la frecuencia siguiente. 15 la sumamos con la frecuencia que sigue, que es 13. Y 15 más 13, esto nos va a dar 28. Lo podemos poner acá incluso el proceso. 15 más 13 igual a 28. Ya tenemos 28. Ahora, este 28, ¿con quién lo sumaríamos? Con la otra frecuencia que sigue, que son 5. 28, el total, más la frecuencia que sigue, que son 5. Esto nos va a dar 33. Luego, para la siguiente, vamos a sumar 33 más 27. Vamos a esta frecuencia más la siguiente, ¿sí? Decimos 33 más 27 y esto nos da 60. Bien, este 60 lo vamos a sumar con la frecuencia que sigue, que son 8. 60 más 8 y esto nos da 68. Y por último, 68 lo vamos a sumar con la última frecuencia que tenemos, 68 más 10. Y esto nos da 78. ¿Cómo sabemos si lo que hemos hecho está bien? Porque nos debe dar el mismo valor que nos dio en la sumatoria de la frecuencia. Aquí lo vamos a poner incluso de otro color para que se destaque, ¿sí? 78 y 78. Si nos coincide es porque hemos hecho bien el proceso, chicos. Ahora vamos con el punto medio. Vamos a recordarnos de cómo se encuentra el punto medio. La fórmula es LI, límite inferior, más LS, límite superior, y lo vamos a dividir entre 2.
Esto lo vamos a hacer en cada fila, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Que nosotros en cada fila vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y luego vamos a dividir entre 2 para conocer el valor, ¿sí? ¿Quién va a ser LI? El primer valor que esté en la clase es LI, luego va la línea separadora, luego el siguiente va a ser el límite superior, ¿sí? Por lo que en el primer caso tenemos LI, es 5, el primer valor que aparece, más el que está a la par, que son 15. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hacer la respectiva operación, ¿sí? 5 más 15, 20, entre 2, 10. Ya tenemos el primer punto medio, ¿sí? Luego tenemos LI. ¿Quién es LI ahora? Es 15. 15 más 25. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Esto nos da 40. Entre 2, 20. Ya tenemos el siguiente punto medio. Luego el siguiente, LI. ¿Quién sería LI ahora? Sería 25. 25 más LS, que son 35. Y esto que vamos a hacer, lo vamos a dividir entre 2. Muy bien. Y tenemos que 25 más 35 es 60. Entre 2, 30. Muy bien. Y si se fijan, cada punto medio va variando en 10. ¿Por qué? Porque el ancho de clase es de 10, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos saber cuánto sería el siguiente punto medio. Variaría en 10. Entonces vamos a decir que será 40. Vamos a corroborar. Ahora el límite inferior es 35. Más el límite superior es 45. Tendríamos 35 más 45 es 80. Entre 2 nos da 40. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. LI. LI es 45. Más LS, el límite superior, que es 55. Y esto nos da a nosotros 100. 100. Y al dividirlo entre 2 nos da 50. Y ya tenemos el último. Límite inferior es 55. Más el límite superior, que es 65. 55 más 65, 120. Entre 2, esto nos da 60. Ya tenemos todos los puntos medios. Ahora en la siguiente casilla, ¿qué nos dice? El punto medio lo vamos a multiplicar por la frecuencia. El punto medio que yo tengo acá es 10. Lo multiplico por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La que está en la fila, ¿sí? Por 15. Y esto nos da 150, ¿sí? Lo mismo vamos a ir haciendo con los siguientes. Ahora, el punto medio ya no es 10, es 20. 20 lo multiplicamos por la frecuencia, que es 13, ¿sí? 20 por 13 serían 260, ¿sí? Ok, ahora vamos con el siguiente. Dice que es el punto medio, 30 por la frecuencia. Por 5. La frecuencia es 5. 30 por 5 es 150. El siguiente. El punto medio es 40 por la frecuencia, que es 27. Hacemos esa multiplicación y colocamos. Esto nos da 1080. Continuamos. El otro punto medio es 50 por 8. Ok.
50 por 8, sabemos que 5 por 8, 40, agregamos un 0, 400. Muy bien. Y por último, vamos a tener el punto medio que es 60 por la frecuencia. La frecuencia es de 10, ¿sí? Vamos en segunda fila por 10 y esto nos da 600. Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En esta casilla de punto medio por la frecuencia vamos a sumarlo. ¿Por qué? Porque la fórmula vamos a necesitar la suma de punto medio por frecuencia. Tenemos punto medio por frecuencia, necesitamos sumar 150 más 260 más 150 más 1080 más 400 más 600 y esto nos da 2640. Ya tenemos esta sumatoria. Esta va a ser súper clave, entonces la vamos a colocar incluso de otro color. Así. Ahora que tenemos nosotros eso, ya podemos encontrar el valor de la primera medida de tendencia central que estamos trabajando, que es la media aritmética. Entonces decimos, encontrando la media aritmética. Vamos a colocar la fórmula. Y dice que es la sumatoria del punto medio por frecuencia. Nosotros ya hicimos esa sumatoria, ¿verdad? De punto medio por frecuencia nos dio 2640. Sustituimos 2640 y lo vamos a dividir entre la sumatoria de f, o sea, la sumatoria de la frecuencia. Fue lo primeritito que hicimos. Sumamos las frecuencias, que nos dio 78. Entonces vamos a dividir entre 78. Vamos a ver, ok. Entre 78. Hacemos la división y tendríamos ya el valor de la media aritmética. 2640 entre 78. Esto es igual a 33.85 aproximadamente. Bien, chicos. Y esta es una medida de tendencia central, es decir que como que parte a los datos en clases en dos partes iguales. Está como el punto medio o el valor central sería 33.85, ¿sí? Muy bien, continuamos ahora con el siguiente contenido. Hola chicos, continuamos ahora con el siguiente contenido. La clase del día jueves 1 de octubre, por cierto, felicidades chicos en su día. Tenemos el tema mediana para datos agrupados en clase. También es otra medida de tendencia central. Tanto la media aritmética como la mediana como la moda son medidas de tendencia central, o sea, nos van a dar como un valor central entre todos los datos que nosotros tenemos. ¿Qué características van a tener estas? Que van a andar casi cerca, ¿sí? Ya encontramos la media aritmética. Entonces, un valor muy cercano a ese valor tendríamos que encontrar en la mediana, ¿sí? A veces da igual, pero a veces cambia por unos cuantos decimales o unos cuantos números, ¿sí? La fórmula que vamos a utilizar es ME de mediana igual a LI, que es límite inferior, más esta sumatoria de la frecuencia entre 2, menos FAA, aquí está lo que significa cada uno, dice LI, límite inferior, FAA, frecuencia acumulada anterior. Va a ser la frecuencia acumulada que está antes de la frecuencia acumulada donde está la posición de la mediana. Así. Ya vamos a ver a qué se refiere esa parte. Luego tenemos F, que es frecuencia que le pertenece a la frecuencia acumulada donde me he posicionado según la mediana. Y tendríamos por último LS. LS significa límite superior. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos todo eso, entonces ahora vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Para ello, nosotros vamos a apoyarnos siempre de la tabla que teníamos en el contenido anterior, ¿sí? Muy bien.
Si se fijan en los datos que teníamos nosotros, nos decía frecuencia acumulada que está antes de la frecuencia acumulada, donde está la posición de la mediana. Nosotros debemos de buscar dicha posición. Para ello vamos a decir buscando posición de la mediana. ¿Y cómo se hace esto? Muy bien. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Posición de la mediana va a ser igual a, tendríamos la sumatoria de la frecuencia entre 2. Vamos a trabajar el ejemplo de la clase anterior, la misma tabla, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Y cuál es la sumatoria de la frecuencia? Ah, nosotros nos dio 78, ¿sí? Entonces vamos a sustituirlo en la fórmula. 78, y esto nosotros lo vamos a dividir entre 2. Ok. Esto nos va a dar 39. ¿Qué tenemos que hacer? Buscaremos el valor donde se encuentra el número 39 en la clase, perdón, aquí sería en la frecuencia acumulada, o sea, en FA. Vamos a buscar entonces en la posición. Sabemos que la mediana va a estar en la posición 39, ¿sí? Tenemos la frecuencia acumulada, la primera es 15, la segunda es 28, la tercera es 33, la cuarta 60, la quinta 68 y la séptima es 78, ¿sí? Ok. ¿Qué nos dice la frecuencia acumulada? Que toma el número que tenemos más sus anteriores. O sea, 15 está 15, toma 14, 13, 12, ¿sí? Todo lo que están antes de él. 28, toma 28 y los números que están antes de él. 33, toma 33 y los que están antes de él. Por ejemplo, toma 32, a 31, a 30, ¿sí? Luego tenemos 60. 60 toma 60, a los anteriores a él. 59, 58, 57, ¿sí? Hasta llegar a los números más bajos. 68 también toma a él y a sus anteriores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver en qué fila incluye al número 39. En 33 no, porque es menor de 39. Ah, pero acá sí, en 60 sí incluye a él y a todos sus anteriores. Dentro de los anteriores a él está también el número 39, ¿sí? Que esté entre 33 y 39. En este caso sería esta fila. Lo que vamos a hacer nosotros es que toda la fila la vamos a señalar con un color en específico. Por ejemplo, vamos a ver uno que sea algo visible. Este azulito vamos a trabajar, ese celestito vamos a trabajar. Bien, ¿qué implica? Que el valor de la mediana va a estar por este intervalo entre 35 a 45. ¿Cuál es el valor? No lo sé. Entonces para ello vamos a apoyarnos de la fórmula, ¿sí? Y vamos a comenzar a sustituir. LI va a ser el límite inferior. Límite inferior, vamos a irlo sustituyendo acá, ¿sí? LI, límite inferior. Límite inferior, ¿sí? Según acá, A va a ser 35, ¿sí? Abajo vamos a dejar la fórmula solamente para guiarnos. Entonces va a ser
35 más la sumatoria de la frecuencia. La sumatoria de la frecuencia es 78 dividido entre 2 menos FAA. Bien, acá FAA va a ser la frecuencia acumulada que esté antes de la posición en la que yo estoy. Yo estoy en la frecuencia acumulada de 60. ¿Cuál sería la anterior que está? 33, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar 33. Muy bien. Entre la frecuencia, dice la fórmula que F va a ser frecuencia que le pertenece a la frecuencia acumulada en la que me he posicionado. Yo estoy en esta fila, ¿sí? La frecuencia que está acá es 27, ¿sí? Por eso es bueno señalar toda la fila, porque de ahí vamos obteniendo nosotros los demás elementos. Dice luego por LS. LS va a ser límite superior, que es 45 menos el límite inferior, que va a ser 35. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir resolviendo esta operación poco a poco hasta llegar a obtener el valor de la mediana, ¿sí? 35 más 78 entre 2, esto nos va a dar 39 menos 33, ¿sí? Aquí tenemos 45 menos 35 es 10. Así vamos a ir haciendo poco a poco las operaciones. 39 menos 33, esto nos va a dar 6 entre 27 por 10. Ok. Haremos lo siguiente. Haremos esta parte de acá. 6 entre 27 y lo multiplicaremos por 10. Y esto nos da 2.22, ¿sí? 2.22. Y ahora solamente vamos a sumar con el 35. 35 más 2.22 nos va a dar 37.22. Por lo que el valor de la mediana es de 37.22. Vamos a verificar si lo que hemos hecho está bien. ¿Cómo hacemos eso? Verificamos que este número esté dentro de la clase que nos hemos posicionado, ¿sí? Está entre 35 a 45. Efectivamente, 37.22 está en este rango. Entonces el proceso que hemos hecho está bien, ¿sí? Esa sería entonces la respuesta de la siguiente medida de tendencia central. Si veíamos la anterior, la media aritmética nos dio 33.85. Anda en el intervalo 33 a 37, solamente hay 4 de diferencia, ¿sí? Estos van a andar más o menos cerca. Ahora sí, chicos, ya tenemos esa parte. Continuaremos entonces con el último contenido. Hola, chicas, iniciamos ahora con el último contenido de la semana, la clase del día viernes 2 de octubre. Ahora veremos tema moda para datos agrupados en clases. Sería la tercera medida de tendencia central. La fórmula utilizada es la siguiente. MO, que sería moda, igual a LI, que es límite inferior, más F. ¿Quién será F? Frecuencia mayor, la que tenga mayor frecuencia en nuestra tabla, ¿sí? Menos F anterior, que sería la frecuencia anterior a la frecuencia mayor. Entre F, ya sabemos que es la frecuencia mayor, menos F anterior, frecuencia anterior a la frecuencia mayor, más F, frecuencia mayor, menos F superior, que sería la frecuencia superior a la frecuencia mayor, por LS, límite superior, menos LI, que sería el límite inferior. Muy bien. Vamos a seguir trabajando siempre con la tabla, chicos. Pero antes vamos a copiar la formulita para ir ya trabajando esa parte. Ok, dice encontrar la moda de los datos presentados en la siguiente tabla.
Anteriormente nosotros trabajábamos esta, que era donde tenía la posición de la mediana. Ahora que vamos a hacer para la moda va a ser un poco diferente. Tenemos que observar las frecuencias y nos vamos a posicionar en la que tenga mayor frecuencia. Aquí 15, 13, 5, 27, 8 y 10. ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Justamente, casualmente, ¿verdad? Es la misma que utilizábamos nosotros para el caso de la mediana. La vamos a colocar de otro color para que vean que sí vamos a cambiar esa parte. Muy bien. Ok, con esta es la que vamos a estar trabajando nosotros. Mediante esta vamos a encontrar todos los demás elementos. Acá, LI va a ser el límite inferior, según en la fila que yo estoy. El límite inferior es 35 más F. Sería la frecuencia mayor. ¿Cuál es la frecuencia mayor? 27. 27 menos la frecuencia anterior, que sería la frecuencia que está antes de la frecuencia en la que estoy posicionada, que sería 27. La anterior a ella sería 5. Quitamos acá 5. Entre F, la frecuencia en la que estoy, 27. Menos la frecuencia anterior, la que está antes a la frecuencia en la que estoy es 5. Más F, la frecuencia en la que estoy, 27, menos la frecuencia superior. Sería la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente que está 27? La frecuencia de 8. Aquí resto menos 8 por LS. Límite superior es 45 menos LI, que es el límite inferior, que es 35. ¿Sí? Si se fijan, ya después que nosotros hemos ubicado, solamente de ir sustituyendo. Ahora vamos a ir resolviendo poco a poco las operaciones. 25 menos 5, esto nos da 22. 25 menos 5, 22. 27 menos 8, esto nos da 19. 45 menos 35 nos da 10. Y así vamos a ir poco a poco resolviendo las operaciones. Bien, aquí tendríamos 22 más 19, esto nos daría 41. Lo sustituimos. 41, ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar, así como hicimos en el contenido anterior, este producto, ¿sí? Producto y división. Y lo vamos a sumar con 35. Realizamos 22 entre 41 por 10. Esto en decimal nos da 5.37 aproximadamente. Ok. Y 5 más 35, 5.37 más 35, esto nos va a dar 40.37, por lo que el valor de la moda, la última medida de tendencia central, es de 40.37. ¿Cómo sabemos si es correcto? Pues nos vamos a la fila en la que estábamos y vamos a ver si 40.37 está entre ese rango de clase. De 35 a 45. 40.37 sí está en ese intervalo. Eso implica que el valor que hemos obtenido es correcto. Si nos hubiera dado 50, 50 no está en este rango. Nos habíamos equivocado. Pero acá sí nos coincidió, ¿sí? Y así terminaríamos ya, chicos, la semana conociendo todas las medidas de tendencia central utilizadas para datos en clases, ¿sí? O sea, en intervalos. Vamos a continuar durante la semana conociendo también para datos simples. Así que nos veremos en la sesión de Zoom. Cuídense mucho. Bendiciones.